por sus llagas sano soy, por su cruz soy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Ha ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Soy, por su cruz soy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Ha ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Él ha ganado, reinando está, resucitado, Él vivo está. Él ha ganado, reinando está, resucitado, Él vivo está. Él ha ganado, reinando está, resucitado, Él vivo está. Él ha ganado, reinando está.
abrazo muy especial. Tengan ustedes muy buenas noches. Invitarles por favor a que vayan a Génesis capítulo 4, recordando lo que siempre hacemos como familia de la iglesia de Tunja, que es orar los unos por los otros. Siempre me han escuchado y siempre me escucharán en mis predicaciones o cuando tengo la posibilidad pues de compartir con ustedes que hay que dejar el egoísmo eh, y hay que descentralizar la oración únicamente concerniente a nuestros asuntos y poner esta oración un poco más a favor de las otras personas. Dios quiere ver cristianos maduros, y un cristiano maduro es el que sabe que puede esperar cuando el Señor está resolviendo otro asunto. Paréntesis referente al tema, ¿no? Ustedes recuerdan que Jairo va a buscar al Señor Jesús porque su hija está muriendo. Y alguien que tiene un flujo de sangre toca el borde del manto del Señor Jesús, y el Señor Jesús como que dejase de lado a Jairo y se pone a atender con preguntas: ¿quién me ha tocado? Recuerda que los discípulos le dicen: maestro, la gente te aprieta, hombre, por las multitudes que habían, que lo seguían a él, y tú te atreves a decir: ¿quién me ha tocado? Porque hay muchos. Y en esos momentos Jairo, con su hija que estaba agonizando, decide esperar hasta que el Señor Jesús decida ir a intervenir con su hija. ¿Qué te intento decir con esto? El cristiano maduro al final entiende que algunas veces Dios tiene que colocar en pausa sus oraciones y sus peticiones y encargarse de otras personas. Palabras más, palabras menos. Que nuestra oración tenga el siguiente contenido. Por ejemplo: Señor, si tú necesitas pausar y parar las bendiciones para mí, para que lo hagas para otras personas en tu voluntad, si yo tengo que esperar, yo espero. Esa oración no tiene que costarte. Esa oración tiene que ser un deleite. A lo Juan Bautista: es necesario que yo mengüe para que otro pueda crecer. Que no se nos olvide que la madurez está en entender que algunas veces Dios va a atender otros asuntos primero, antes que los tuyos, y Él sabrá por qué lo hace. En Génesis capítulo 4 muestra una historia que es de lo difícil de leer. Es la historia de Génesis capítulo 4. La mayoría de personas tenemos hermanos de sangre, y así seamos hijos únicos, tenemos hermanos en la congregación. Y esta historia de Caín y Abel no es lo más saludable del mundo para uno poder leerla. Que encuentra cosas negativas y positivas, sí, pero encuentra cosas muy marcadas, muy fuertes. Y esta historia no es fácil de leer, sencillamente porque, por ejemplo, yo tengo dos hermanas y yo no me imagino haciendo una cosa de estas, ¿no? No porque sea más santo, sino porque uno no alcanza a concebir cómo uno puede llegar a un asunto de estos, entendiendo que el Señor Jesús no abolió esto, pero reformó un poco, ¿no? Si le dices necio, fatuo, tonto a tu hermano, ya te condenas. Es algo, lo estás matando, literalmente dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 4 muestra una historia que el título lo voy a dar después de hacer la lectura, porque necesito que nos concentremos un poco en la lectura y no que el título condicione un poco lo que Dios ha mostrado a mi corazón para este tiempo. Génesis 4:1 dice de la siguiente manera: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Verso 3. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado
¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir a tu hermano, de tu hermano la sangre. Perdón, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Aquí me echas hoy de la tierra. De tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Mira, el título que el Señor nos regala para la noche de hoy es: tienes 2 posibilidades. Y como subtítulo, concéntrate en lo positivo. ¿Te das cuenta que una historia de estas no pareciese tener nada positivo, pero tiene demasiadas cosas positivas? Y ya que nos atañe pensar en positivo o negativo, o entender que tenemos 2 opciones, porque la titulación que Dios ha puesto en mi corazón es: tiene 2 opciones ante la vida. ¿Vas a tomar las cosas bien o vas a tomar las cosas mal? Yo no sé si algunas personas, pues no todos tienen que verlo, ¿no? Pero por ahí en mis estados, en mi WhatsApp, en mi Instagram y en mi Facebook, el día de ayer exactamente, muere una persona que para nosotros es muy especial en los Estados Unidos, ¿ok? Una persona que sin haber nacido con él, marcó mi vida de una forma impresionante. Yo las 4 o 5 veces que tuve que ir a los Estados Unidos, la mayor parte del tiempo la compartía con él, literalmente. El hermano Frank. Y a mí la hija de él me escribe ayer en las horas de la mañana y me dice, como a las 6 de la mañana: el corazón de Frank se detuvo, lo acaban de reanimar, vamos hacia el hospital. Y 1 hora y algo después me dice: Frank falleció. Pues lágrimas corren por mis mejillas, lógicamente. Yo salgo de la habitación, le comunico a Nata lo que acaba de pasar. O sea, en serio fue muy terrible. El día de ayer lloré varias veces, como 3 o 4 veces. Tuve que hacer alguna visita, visité una familia de la iglesia en Motavita, y hice lo que tenía que hacer. Regularmente yo hago cosas, visito a la gente, y tuve que hacer lo que tenía que hacer. Y yo lloraba. Y en un punto vino a mi memoria los momentos buenos que yo había tenido con él, y cómo él me enseñaba a adorar, y lo positivo que él tenía. Y en ese punto yo tuve que tomar la decisión de quedarme con la nostalgia de su partida o recordar lo positivo que él me enseñó. Y en ese momento que yo tomo la decisión de poder recordarlo a él con amor, yo hago una oración entregándole mi dolor al Señor, porque mira, no estoy exagerando. Acá no se trata de decir que una persona es más que otra, que unos son buenos o malos, y si usted me conoce sabe que en mi corazón no está eso.
Pero en la congregación de Tampa, Florida, a la que siempre vamos cuando estamos en los Estados Unidos, este es un miembro especial de la iglesia. Es la verdad. No estoy diciendo que sea más que otros porque ante el Señor todos somos iguales. Pero este tenía un condimento especial. Cuando yo iba al tratamiento de mi hija en los Estados Unidos, me recogía en Orlando. eh, Era maravilloso. Y en un punto el Espíritu Santo habla a mi corazón y sencillamente me dice, pues quédate con lo positivo de él. Porque si no vas a estar llorando siempre, porque esta es una pérdida que es irreemplazable en el reino de los cielos, es la verdad. Entonces, a quedarse con lo positivo. Tienes dos opciones que siempre te da la vida. O te quedas con lo negativo o te quedas con lo positivo. Y bajo ese título, ustedes podrán preguntar, quédate con lo positivo de la historia. Y aquí, ¿qué hay de positivo si Caín mata a Abel por envidia? Y la historia sí da para quedarnos con dos punticos, dos o tres orientaciones referente a lo positivo, ¿cierto? Lo primero que muestra el texto bíblico es adoración. Eh, la adoración es lo que nosotros necesitamos para salir de los momentos de dificultad. Este pasaje bíblico empieza con un Abel adorando. En Génesis 4:5 dicen, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Cuando nosotros estamos pensando en este versículo en particular, nosotros decimos, ¿por qué Caín tuvo envidia de la ofrenda de Abel? ¿Y qué encontramos? Que el versículo 2 muestra una particularidad. Dice que después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Posterior a esto, la palabra del Señor muestra que Abel es la primera persona que en la Biblia le da algo al Señor. Ustedes recuerdan que la adoración no es únicamente cantar canciones. De hecho, la adoración siempre está en el púlpito como adoración y alabanza. La alabanza es cuando se materializa. Yo adoro, bendigo y alabo a Dios también dando. Y la palabra del Señor dice en el versículo 4 que Abel trajo de lo mejor que había. Palabras más, palabras menos, nosotros no nos estaríamos equivocando y no sería un desatino al afirmar que Abel inventó la adoración en la Biblia según el relato bíblico. Fue la primera persona que decide entregarle al Señor algo y lo hace con excelencia. Lo que nosotros necesitamos para salir de momentos como estos es la adoración. Porque al final, Abel tiene una historia maravillosa que al final en el segundo o tercer punto de predicación o segunda o tercera orientación vas a entender por qué lo digo. Porque en este punto vos podés estar diciendo, bueno, pero Abel adoró y la adoración empieza al principio del capítulo. O sea, Dios ve que Abel lo adora, pero Abel no termina bien su historia. En el sentido en que su hermano Caín lo mata. Y al final, ¿en qué aprovecha adorar si te van a matar? Al final, ¿en qué aprovecha adorar si el virus te va a tocar? ¿En qué aprovecha adorar si el virus se lleva a un familiar tuyo? Es la pregunta que me puedes estar haciendo. Al final vamos a entender en qué aprovecha adorar. Lo primero que muestra el texto es adoración. Si nosotros no adoramos en medio de lo malo, la presencia del Señor no llega, porque la adoración lo que hace es traer la presencia a nuestras vidas. Nosotros tendríamos que, de una u otra forma, reinventar la definición de adoración. Porque en sí en la Biblia se muestra que Dios no recibe cualquier cosa. Y ahí nosotros tenemos un problema. Nosotros estamos muy acostumbrados a darle al Señor cualquier tipo de cosa. Y no estoy hablando únicamente de las finanzas o de lo material, hablo del tiempo. ¿Te das cuenta que nosotros muchas veces no le entregamos al Señor tiempo de calidad? Nosotros el tiempo del Señor se lo entregamos de afán,
La oración de la comida por los alimentos la hemos cogido de recocha. Nosotros no somos excelentes muchas veces con el tiempo que le entregamos al Señor, con lo que le entregamos de corazón al Señor. Nosotros somos más dedicados y tenemos más excelencia en otro tipo de cosas. Pero aquí la palabra del Señor muestra que la adoración tiene que brotar desde tu corazón. Y es que los dos dieron, pero Dios recibe una con agrado y otra no. El problema de la que Dios no recibe con agrado, o sea, en Caín, tenía que ver con el corazón. Y al final Caín termina demostrando que en el corazón no tenía la capacidad de adorar, sino que de su corazón brotó odio y asesinato como tal. Este versículo muestra que la adoración tiene que hacerse de otro tipo de manera. A Dios no se le da lo que te sobra, a Dios se le da lo primero. A Dios no se le da cualquier cosa, a Dios se le da algo excelente. Ay, no, es que yo le doy a Dios cualquier cosa porque es que Dios sabe. O sea, ¿qué tipo de tiempo, por ejemplo, le das al Señor? O sea, ¿qué tipo de tiempo? Hagamos un ejercicio corto. En esta última semana, ¿cuánto tiempo de la semana le entregaste al Señor? Por ejemplo, de todas las horas que tiene la semana, ¿qué tiempo le entregaste de calidad al Señor? Aparte del martes que estás viendo esta predicación, del día de hoy, y aparte del domingo que también nos conectamos en vivo por Zoom. O sea, de tu parte, ¿qué tiempo le entregaste al Señor? Aparte del de la predicación. Y si tu respuesta no es que en una semana pasaste más de, voy a dejarlo bajito, de 5 o 10 horas en la presencia del Señor, algo estamos haciendo mal, porque eso indica que Dios no es prioridad para tu vida. La adoración es lo que puede resolver todos tus problemas, porque yo sé que algunas veces te ha pasado. Algunas veces puedes estar en una situación bien trágica, como algunas personas están, y viene una adoración, tenés la emisora, un canal lógicamente televisivo, tenés enlace, tenés algo, y viene esa canción de paz en la tormenta, o escuchas una predicación, o si escuchas el devocional con el pastor Eduardo Cañas, o escuchas la emisora que está en Duitama, o algo, o aquí en Tunja, y viene como ese refrigerio, como eso que te dice, hombre, tú eres mi hijo y yo estoy, te dice el Señor. Y podés estar en tormenta, pero viene paz, y en ese momento adoras. La adoración tiene la capacidad de introducirte en la presencia del Señor. Y como en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, no vas a tener problema. Puedes tener deudas, dificultades, enfermedad, pero te gozas en el Señor. Por eso la adoración es importantísima y más en estos tiempos. Lo segundo que muestra el texto bíblico, o lo segundo que vamos a compartir hoy, es una lectura que aparece en Hebreos capítulo 11 por memoria. Ustedes saben ese capítulo porque es el capítulo que en escuela dominical le enseñamos a los niños casi siempre y es lo que nosotros sabemos por definición, por excelencia, de lo que nosotros entendemos que es la fe. Lo primero tiene que ver con adoración y lo segundo tiene que ver con la palabra fe. Fe no es autoconvencimiento de que algunas cosas vayan a pasar. Voy a ir hablando un poco de la fe mientras buscas Hebreos capítulo 11. Entonces, fe no es autoconvencerse de que lo que yo quiero va a acontecer. Fe no es victimizarme en la oración para que Dios, entre comillas, me escuche y tuerza el brazo, porque bíblicamente Dios llega en el tiempo que tiene que llegar. ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de fe? Porque muchas veces hablamos del crecimiento de fe, muchas veces hablamos de que, bueno, a la fe le hemos sacado tantas cosas e intentamos tener definiciones tan enredadas de la fe que terminamos complicándonos la vida, desentendiendo y sacando de su propósito original qué es fe. No, que ejercicios de fe, que una cosa, que la otra. Un día el Señor Jesús dijo, si tuvieras fe como una semilla de grano de mostaza, la semilla más diminuta, eso necesitas de fe. Entonces todo lo que hemos hablado de que el tamaño de la fe, de que algunas veces entra como en duda porque al final lo importante de la fe no es el tamaño, sino sobre quién está puesta. Entonces el Señor Jesús dice, si tuvieses fe como un granito de mostaza, le dirías a ese monte desarráigate y échate a la mar y sucederá.
una semilla de grano de mostaza, chiquititica, es como la cabeza de un alfiler, para que usted me entienda. Entonces aquí no necesitas un, una tractomula llena de fe. Necesitas tener la fe como la cabeza de un alfiler, que es un grano de mostaza, pero colocarla sobre Jesús. Y cuando colocas esa semilla de fe en Jesús, algo explota. Lo importante de la fe, reitero, no es su tamaño, sino sobre quién está puesta. Y si la tenés puesta en Cristo Jesús, no hay problema. ¿Por qué lo que Abel hizo en Génesis capítulo 4 se constituye como un acto de fe? Hebreos capítulo 4 empieza diciendo lo que usted ya sabe, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y quién aparece de primero en este pasaje que nosotros conocemos como los héroes de la fe? Y el último versículo del capítulo 10 de Hebreo no podemos desconocerlo, porque la palabra del Señor dice, y nosotros, dice, porque nosotros no somos de los que retrocedemos para condenación, sino de los que avanzamos. O sea, la fe tiene que ver en un sentido con algo proactivo, como tal de avanzar. Y el primer personaje que aparece en Hebreos capítulo 11, versículo 4, en estos galardonadores o héroes de la fe, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. O sea que la diferencia entre Caín y Abel, aparte del corazón, la hace la fe. Abel le dio a Dios con fe. Caín le dio a Dios de pronto porque tocaba, de pronto lo que le sobraba. Y el ejercicio lo hemos hecho varias veces y no nos vamos a detener en eso. Pero se supone que las primicias, lo primogénito o lo primero, tenía que ofrecerlo Caín, que era el primer hijo. Y Caín lleva al parecer cualquier cosa y sin fe. Y Abel, siendo el segundo hijo, no tenía que ofrecer las primicias, termina ofreciendo lo primero, lo primogénito y lo más gordo, dice la palabra del Señor. Lo lógico es que Caín, que era el primer hijo, ofreciera lo primogénito. Lo ofreció Abel, que era el segundo hijo. ¿Qué hace la diferencia en lo que le das al Señor? La fe. La fe. La fe es tan importante en la vida del creyente. La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros hemos entendido el agradar a Dios como un poco de normas que nos exige la vida, que hemos aprendido en la iglesia. O sea, yo hago esto y agrado al Señor. Yo hago esto y agrado al Señor. Como si necesitásemos comprar el favor de Dios. No es cierto. O sea, no es por lo que mucho, o sea, no es por lo mucho que hagas que te ganas el favor del Señor. Es por la fe que tengas. Que sí, que la fe te lleva a tener actos de misericordia, actos de perdón, actos de generosidad. La fe te lleva a eso. La palabra del Señor de hecho dice en Hebreos capítulo 11 versículo 4, por la fe Abel ofreció más alto sacrificio que Caín. ¿Qué hizo mejor la ofrenda de Abel? La fe. O sea, yo no puedo caminar sin fe, dar sin fe, ver sin fe, predicar sin fe, hablar sin fe, llevar mi vida sin fe. Diariamente tendré desafíos. ¿Y qué marca la diferencia entre cómo yo tome la vida y cómo la toman otras personas? Entre lo positivo y lo negativo, la fe. Porque podés estar quebrado, podés estar roto, vituperado. Pero si tenés fe, no importa, no importa. Lo que pasa es que nosotros intentamos siempre que estamos en una coyuntura especial sortearla en nuestras fuerzas y con nuestra humanidad. O sea, nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, nosotros queremos que la solución llegue a nuestro tiempo y el Señor tiene su tiempo para poder enviarla. El día que la gente entienda que la enfermedad se va por la fe, que la escasez financiera se va por la fe, que tus hijos regresan a Cristo por la fe, que tu matrimonio se restaura por la fe, que todo lo que hacemos tiene que ver con la fe, el asunto es diferente. Hebreos está mostrando que la diferencia entre la ofrenda de Caín y Abel, aparte de ser una cosa de corazón, porque la Biblia es un solo libro, es un solo tomo, dice que del corazón salen las cosas malas, tiene que ver con el corazón, porque cómo sale un asesinato hacia tu hermano, hacia tu propia sangre, es una cosa terrible. O sea, tiene que ver con el corazón, sí, pero Hebreos capítulo 11 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Esa es la definición. ¿Cuál es la diferencia entre lo que le da
cada uno de los dos muchachos a Dios? El corazón y su fe. Nosotros necesitamos empezar a trabajar en fe, no vista en otras personas, en nosotros. Y si yo necesito hablarle claro antes de terminar con este mensaje. Si usted le dice al Señor, auméntame la fe, no es como ir a la farmacia y comprar pastillas de vitamina C. No. El cristiano no ha entendido que cada vez que le dice a Dios, auméntame la fe, Dios le dará un desafío para que su fe crezca. Ah, espérate, o sea, ¿vos qué dijiste? Eso es decirle al Señor, Padre Celestial, auméntame la fe. Y mágicamente, ¡chum!, ahora tengo más fe. O sea, ¿en serio pensamos que es así? No. La persona que quiera ser entrenada en la fe del Señor necesita entrenarse en los desafíos de Dios. Dios te va a colocar un desafío más grande cada vez que le pidas que te aumente la fe. Entonces tengamos la tranquilidad y la serenidad para entender que cada vez que le decimos al Señor que nos aumente la fe, Dios de pronto permite una dificultad en tu vida para que tu fe crezca. Dios de pronto permite algo que no estabas esperando, un desajuste en tu vida, para que tu fe se ejercite, por decirlo de alguna manera. Entonces, la pregunta final es, ¿quiénes quieren tener más fe? Y aquí no es gritar amén allá en su casa cuando esté viendo esta predicación, a la loca, pues, amén, gloria a Dios. No, espérate, pensá en lo que te acabo de decir. O sea, si vos querés tener más fe, Dios te va a mandar un desafío más grande. Algo más grande por pagar, una enfermedad más grande por solucionar, problemas más grandes en los cuales tenés que intervenir. O sea, Dios te va a enviar algo más grande. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿quiénes quieren aumentar su fe al estilo de Dios, no al estilo nuestro? Porque nosotros creemos que nada más, Señor, auméntame la fe, amén, y que la fe llega a tu vida. Eso no funciona así. La pregunta que te hace el texto bíblico hoy es, ¿querés aumentar tu fe? Porque si vos decís que sí, Dios te va a permitir coyunturas en tu vida y situaciones que permitan que tu fe se ejercite, donde te sientas minúsculo, chiquitito, que necesites clamar a Dios con toda la potencia y la fuerza de tu corazón. Qué bueno es que nosotros no le saquemos el cuerpo a lo que Dios nos da a vivir. Por eso Job no se conoce como Job. Job se conoce como el santo Job, porque hay santidad en él para aguantar todo lo que la vida le dio a vivir y no levantarse en contra de Dios. Y al final su fe crece. Que Dios nos permita ver lo que nuestra fe y nuestras palabras anhelan, pero que nos las permita ver en fe. Yo al final, como líder, no sueño con una iglesia que adquiera las cosas por otro tipo de mecanismo. Yo quiero que nosotros adquiramos las cosas por el mecanismo de la fe. Y la fe tiene que verse probada. La palabra dice que el buen oro se pasa por el fuego. Y el fuego, ¿qué hace? Incomoda, quema, molesta, saca las impurezas. No nos dé miedo pasar por el fuego. Por ahí tenemos que pasar si queremos ser verdaderamente probados. Que Dios nos ayude para entender que la vida plantea dos tipos de escenario, positivo y negativo, y que nosotros estamos en la, yo no sé si obligación, porque Dios no obliga a nadie, pero sí en la alta responsabilidad de entender que tenemos que ver lo positivo de la vida. Y yo no te dije el título al principio porque quería leer la historia, porque es una historia que da tristeza, porque yo creo que ninguno de nosotros, por más de que haya sentido enojo o rabia en contra de un hermano, haya pensado en matarlo, pues, o sea, no creo. Pero ¿querés que te diga una cosa? Hay que entender que, como lo dice la predicación del día de hoy, la adoración es fundamental para seguir adorando al Señor, así sigas enfermo. La adoración es fundamental para seguir adorando y exaltando la virtud del Señor, así las cosas no hayan salido como las estás planteando, como las has pedido en oración. Al final, recuerda que nuestra oración lo que hace es agradecerle al Señor por las cosas que Él va a hacer en un futuro. Y lo segundo es la fe. La diferencia entre la ofrenda de Caín y Abel es una palabrita muy corta que es fe. No haga nada si no lo va a hacer con fe. No haga cosas por salir del paso. No haga cosas a regañadientes, por obligación. Hágalo con la convicción de que eso va a generar bendición en usted.
Hágalo con la convicción de que eso va a generar bendición en su entorno, bendición en la iglesia. Hágalo, pero hágalo con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Adoración y fe, cosas que no le pueden faltar nunca al creyente. Oremos. Señor, yo clamo a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, por las personas que necesitamos aumentar nuestro nivel de adoración y por las personas que necesitamos aumentar nuestros niveles de fe. Ayúdanos. Hoy nosotros venimos a ti, Padre Celestial, quizá algunos cansados del camino. Ya no sabemos qué hacer. De pronto muchos estamos delante de ti como la mujer del flujo de sangre, que tenía 12 años con este flujo, Padre Celestial, y había gastado todo cuanto tenía en mano de los médicos y nada le había aprovechado. Hay muchos hoy, Padre Celestial, que estamos delante de ti sin saber qué hacer. Porque hemos buscado una solución en amigos y dicen que no, en los bancos y dicen que no. Si es coyuntural referente a la salud, algunos han visitado especialistas y no les han dado con el chiste. Algunos no se curan, otros no se sanan, otros no se restauran. Otros siguen orando por el matrimonio desde hace mucho tiempo, 1 año, 2 años, 3 años. Y nada que se restituye el matrimonio. Y aquí es donde la fe cobra un papel especial, porque tu palabra dice en Hebreos capítulo 11, versículo 4, que la diferencia en lo que nosotros hacemos para ti o te damos a ti, lo hace la fe. Ayúdanos a entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Que nuestros niveles de adoración y de fe nunca mengüen, nunca decrezcan, sino que por el contrario crezcan y se arraiguen y se fortalezcan en ti. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo hemos orado y clamado a ti. Amén y amén, Señor. Bendecimos tu vida, Padre Celestial, puesta en nosotros. Te amamos, Señor. Iglesia, un abrazo muy especial. Dios les cuide. No dejemos de orar los unos por los otros. Dios les cuide siempre y bendiciones.